Hola a todos, en este video les voy a mostrar algunas partes de los pasos. Bueno, de hecho tratar de abordar todo el procedimiento que deben de realizar para el contraste de las hipótesis que han planteado en sus investigaciones, ya que llegamos a la conclusión de que todos los trabajos muestran ese tipo de análisis, un análisis correlacional, y partiendo de instrumentos como este que ven acá, como este que se encarga de medir el grado de emprendimiento que tienen o los factores que inciden para que una persona se pueda considerar como emprendedora o no. Entonces vamos a tratar de plantear algunas hipótesis con este archivo y ver cómo se desarrolla esa parte misma que deberán de hacer ustedes. También vamos a tratar de abordar así un poco medio rápido algo que sí vimos el día domingo con los otros muchachos, que es una parte del análisis de asociación cualitativa, que algunos me mostraron inquietud de que tenían ese tipo de asociaciones con variables cualitativas. Entonces vamos a despejar también esa parte de las asociaciones con variables cualitativas. Entonces el primer paso que se debe hacer es, bueno, antes de plantear la hipótesis, identificar qué tipo de estadístico vamos a ejecutar. Y bien, como en el caso de muchos, las variables que ustedes tienen se componen de varios ítems, por lo tanto debemos de elaborar esa variable. Entonces el método apropiado que identificamos fue creando un promedio de lo que es la respuesta de cada uno de esos ítems, para que así tuviésemos un componente o una variable a la cual le vamos a aplicar la prueba de hipótesis. Por lo tanto, nos venimos aquí a esta parte de transformar para crear la variable. Venimos acá, en este caso voy a crear dos variables. Una que va a contener, voy a llamar y familiares. ¿Qué contiene y familiares? Contiene los aspectos que tal vez inciden en que la persona no tenga esas o que obstaculicen el fomento del emprendedurismo, o que las personas decidan emprender porque sienten obstáculos de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta variable? Esta variable viene siendo como un aspecto tal vez no positivo, sino como un aspecto negativo que limite el fomento del emprendedurismo. Entonces esta variable se compone de estas variables, las obligaciones familiares. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos la variable, la sumábamos, después las actividades del hogar, después los menores de edad, después los adultos mayores y la familia me impone cargas. Estas variables, o sea, ver el ítem, miremos así un poco a grandes rasgos qué es lo que significa o qué mide cada ítem. Vengo a esta parte, aquí está las obligaciones. Las obligaciones familiares absorben bastante tiempo, entonces quiere decir que tal vez puede incidir la incidencia de este ítem. Puede que tenga un efecto negativo en la generación de la creación de empresas, o sea, desde la motivación, desde la actitud de la persona. Veamos esto: las actividades del hogar representan un obstáculo en mi motivación de generar una empresa. Entonces ahí lo vemos, es un aspecto negativo, tal vez no es un aspecto positivo. Entonces, ¿qué deberíamos de esperar en esta variable? Que tal vez si el valor de la media en toda la variable ya creada, quiere decir de que vamos a tener valores bajos, y que las personas sí creen que hay obstáculos de parte de la familia, o que sí interfiere la familia en la generación de empresa, pero que tal vez no es tan alta. Las personas piensan que no es tan alta, que ese factor no es tan delicado, o que no es tan grave. Piensan de que posiblemente sí hay alguna influencia, pero que no es tan alta. Eso debería de tal vez ser el análisis. Bueno, depende también del valor de la media que encontremos, el valor promedio sobre esta variable.
Entonces vemos que es un aspecto negativo. Entonces ahí es la tarea de uno, de explicar por qué se obtuvo, si obtenemos una media de determinado valor, por qué se obtuvo ese valor. Entonces ya tenemos las 5 variables, 4, 5, las vamos a poner entre paréntesis. Tenemos que, ya que si no lo ponemos entre paréntesis y empezamos a dividir la variable que va a estar siendo dividida entre 5 va a ser P51. Si no ponemos entre paréntesis, entonces lo dividimos entre 5, nos va a quedar en la escala del 1 al 5. En esa escala nos va a quedar la variable. Aquí el programa nos advierte que se creó la variable. Ahora vamos a crear la otra variable que vamos a transformar. En este caso voy a restablecer. En este caso voy a tomar las últimas variables que tal vez vienen siendo como aspectos positivos que ayudan a la generación de empresas o al fomento de la creación de empresas. Veamos, la participación, dice, la participación en empresas familiares fomenta el desarrollo de habilidades empresariales. Aquí está un factor positivo. La motivación me motiva a seguir los pasos de un familiar que posee su propia empresa. Entonces vemos aspectos positivos. Con la última, las experiencias familiares en cuanto a negocios facilitan la formación de una empresa propia. Entonces ahí tenemos más o menos aspectos positivos, y así le vamos a llamar AP o aspectos positivos familiares. Entonces, ¿cuál puede ser una posible hipótesis que yo estaría generando con estas variables? Que a mayor valor de una variable, menor valor de la otra, porque en los aspectos negativos deberían de impulsar, tal vez en los valores bajos, crear una condición de valores altos sobre esta variable. Entonces vamos a ver el coeficiente que debe de aparecer ahí, en el coeficiente de correlación debe ser positivo, no debe de haber un coeficiente negativo. En este caso, debería de ser negativo la conducta de este coeficiente. Pero bien, vamos a ver, se divide entre 3 porque son 3 variables. Vamos a ver primero qué tipo de estadístico vamos a trabajar. Entonces venimos a la parte de analizar y deberíamos ir a correlacionar estas variables, ir a correlaciones, pero aquí nos aparecen 3 indicadores, 3 coeficientes de correlación: Pearson, Tau P de Kendall y Spearman. ¿Con cuál vamos a trabajar si vamos a seleccionar estas variables? Esta y la otra. ¿Con cuál lo hacemos? Si la medida es paramétrica, trabajamos con Pearson. Si es no paramétrica o si están en rangos, entonces trabajamos con Tau B de Kendall, y si no, trabajamos con Spearman. En este caso es porque no tenga una distribución normal cada una de estas variables. Entonces vamos a ver primero cuál es la forma de la distribución. Venimos a analizar estadísticos descriptivos y explorar. Vamos a hacer una prueba de normalidad para estas 2 variables. Seleccionamos las 2 variables, las ubicamos aquí en dependientes y seleccionamos gráficos. En gráficos voy a seleccionar el gráfico con prueba de normalidad, y para ver más o menos la forma en la distribución de los datos voy a seleccionar el histograma. Antes aparecía tallo y hoja, lo quito porque no quiero mucho ruido. Histograma, y solo dejo gráficos para ver solamente la forma en los gráficos. Seleccionamos ambos para hacer un breve análisis sobre esto. Entonces dejamos que el programa muestre cuál va a ser la conducta o el patrón que van a seguir estas variables. Vemos aquí la influencia familiar, tal vez la influencia familiar que posible, lo manejamos con un aspecto negativo. Vemos que el valor promedio es de 2.59, quiere decir que sí está entre rangos bajos, sí se agrupa el valor de la media, se encuentra en valores bajos, lo cual quiere decir que más o menos las personas piensan que sí, efectivamente hay condiciones negativas de parte de la familia que interfieren
en la creación de empresas, pero vemos que es un valor bajo, se agrupa en una escala baja. Miramos el error típico de la media y miramos que es bajo, entonces es consistente este valor, podríamos trabajar con este parámetro. Pero si no, trabajamos con un intervalo de confianza al tener un valor alto. Recuerdan que vimos esta parte y tal vez aquí, viendo la simetría, nos puede indicar si realmente hay un poco de sesgo, y yo esperaría que sí, esperaría cierto sesgo hacia la derecha, como lo muestra aquí. Cuando es mayor que 0, entonces hay un sesgo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el valor de la media es bajo en esa escala, de 1 a 5 es bajo. Entonces quiere decir que sí hay valores sesgados, porque probablemente hay personas que sí piensan que tiene una influencia alta la familia en el no fomento de la empresa, o sea, que impiden que creen una empresa. Ahora, en estos aspectos positivos familiares, miremos el valor es 3, es 3,38, entonces un valor que se ubica en el centro, es un valor intermedio. Entonces vemos que sí hay aspectos positivos, pero que tal vez no son tan altos, que tal vez esos ítems que componen esta variable no muestran un valor tan alto que influya en que las personas sí puedan crear o que puedan servir de fomento para la empresa. Pero miramos de que sí es un poco, se ubica como al centro de la escala. Y venimos a contrastar la hipótesis. Nos fijamos que la primer variable, viéndolo con el estadístico Cosmogrove de Smirnov, es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis de prueba de normalidad, con lo cual concluimos de que no existe normalidad en la distribución de esta variable. Lo mismo para la AP familiares, que no hay una distribución normal en esta variable. Entonces vemos acá más o menos la forma que aquí en I familiares vemos que sí hay una concentración más o menos como en el centro, ¿verdad? Como en el centro, aquí en esta parte, como lo indicaban, 2 puntos y algo, como decía ahí arriba, y un pequeño sesgo, o sea que viene acá bajando. Pero aquí en los valores bajos también vemos que hay una concentración no tan grande, pero que más o menos es mayor que esta parte, que esta cola. Aquí viendo tal vez podríamos tomar en cuenta un poquito de este diagrama de caja. En este diagrama de caja vemos que la concentración de los datos que se ubica acá, que ya habíamos visto también esta parte de los diagramas de caja, que esto representa toda la parte de la caja, representa un 50% de los datos. En lo que está abajo de esta línea, que es la mediana, representa un 50% y este un 25% y otro 25%. Vemos que son parecidas las dimensiones de la caja, solamente que de aquí hacia arriba es más larga esta línea perpendicular y aquí es más corta, llegando a 1, y está partiendo de 3 puntos y algo hasta 5, es más heterogénea la distribución en este 25% de los datos, ya que de esta línea hacia arriba tenemos el último 25% de los datos, que sería el 75%, a 76, 77, hasta 100%. Entonces aquí es un poco más heterogéneo, es lo que nos crea, este es el efecto que se mira en los datos, que nos hace que la distribución no sea normal. En este caso, en este 50%, y sí vemos que es un poco más concentrado entre el valor de 3 y 1 punto, viene siendo 2 prácticamente, en este valor del 25%. Entonces entre 3 y 2 viene siendo la parte que más homogénea se mira el comportamiento de los datos, porque se ubican en el centro, y la parte que no cree de que la familia tiene una influencia negativa o que la influencia negativa es poca en el fomento de las empresas. Y aquí yo esperaría ver una cola así a la izquierda, una cola sesgada hacia la izquierda, porque hay aspectos, hay personas que piensan de que tal vez la familia no representa una alta influencia, que tiene aspectos positivos para el fomento de las empresas, pero el resto de las personas, o sea, como vemos aquí en este grupo de 3 a 4, sí sienten de que la familia puede ser un apoyo para el fomento de las empresas.
Luego miremos aquí el diagrama de caja. Entonces vemos que la parte más como que más abierta, más sesgada, es desde la mediana, que es este 25%, este 25 entre esto, ¿verdad? Vemos que bien amplio la dimensión de esta parte de la caja, y esta es más corta, y aquí tenemos 25% de las personas, de los datos. Entonces vemos que es más concentrada, es más homogénea en esta parte, y también es más homogénea la distribución en esta parte. Pero miren, la línea perpendicular acá es más amplia, ¿verdad? También la dimensión de la caja. Por lo tanto, sí, eso nos limita un poco la forma en la distribución. Entonces ya vimos que no es una distribución normal. Nos vamos a esta parte ahora, cuando decidimos que la distribución no es normal, cuando ya concluimos de que no es normal, vamos a trabajar con una medición no paramétrica, con una medida no paramétrica apropiada para una medición de correlación. Entonces lo hacemos con Spearman, porque el coeficiente de Spearman nos dice que se puede aplicar también tau b. Vamos a trabajar con Rho de Spearman. Cuando no distribuyen normalmente los datos, entonces trabajamos con uno de los dos, tau b o Spearman. Vamos a seleccionar Spearman, vamos a aceptar, y vemos que ya nos da el coeficiente, el Rho de Spearman. Vemos que es la variable y familiares por y familiares, la correlación es 1, y vemos y familiares por AP familiares, la correlación es de 0.18. Entonces, ¿qué quiere decir que sea 0.18? Que es una correlación bien débil. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos fijamos en niveles y no podemos descartar todavía de que no existe correlación. O sea, teóricamente aquí, como la medida no es paramétrica, entonces tal vez posiblemente en niveles bajos sí exista cierta asociación. O sea que las variables sí están asociadas. Y nos fijamos aquí en el valor del nivel de significancia y miramos que es menor que 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula plantea que las variables son independientes. Entonces, si rechazamos esa hipótesis, estamos diciendo que no, que la variable sí existe un grado de asociación entre ellas. Es poco, sí, es poco por el valor, porque este valor está entre menos 1 y 1. Con lo más cercano a 1 posible decimos que es fuerte, bien estrecha la relación entre ambas variables, pero si es cercano a 0 decimos que es bien débil, y podríamos llegar a pensar que no están correlacionadas. Pero con el coeficiente, con el Rho de Spearman, tendríamos que prestar bastante atención al nivel de significancia. Nos fijamos que es menor que 0.05, por lo tanto vemos que sí, efectivamente están asociadas, ya que sea cercano a 0 no significa que no están asociadas. La correlación puede ser débil, muy débil, pero están asociadas. Entonces esa sería la parte que debemos de cubrir con la prueba de hipótesis cuando tenemos ese tipo de variables que son continuas. Entonces vamos así medio rápido llevamos 18 minutos a cubrir esa parte de cuando tenemos variables que son cualitativas, que tenemos que comparar. Por ejemplo, les voy a plantear esta situación. Supongan que uno puede llegar a pensar que las mujeres, entre mujeres y hombres hay una diferencia entre los que tienen un pensamiento de que la familia sí influye de forma negativa. ¿Por qué? Porque tal vez el hombre puede pensar eso, dependiendo de los componentes que estén en esta variable, ya que decía que la carga familiar, la familia impone cargas económicas altas. Entonces probablemente para un hombre que trabaja como que va a costar deshacerse un poco más de sus ingresos y dárselo a su familia, por una u otra razón. Podemos plantear esa hipótesis, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, que esa sea la realidad, pero podríamos pensar de que el hombre no tiene tanto apego o afecto familiar que más o menos dicte un patrón de conducta que haga que se deshaga del afecto material posiblemente para fundar una empresa. Entonces él siente de que tal vez la familia sí le impone cargas familiares altas,
En cambio la mujer tal vez podemos pensar que es más dócil a ese tema y que posiblemente sí no tenga tanto apego a lo material y no sienta de que por despojarse de las cargas económicas, o sea, de la carga que le impone la familia, no siente de que la familia le limita a que pueda crear una empresa. Entonces esa puede ser una pequeña hipótesis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los datos, como están en un nivel continuo, en una medida continua de intervalo o razón, entonces deberíamos de transformarlos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Volverlos a su forma original, a su medida original, solamente que ya como variable, no como ítem. O sea, volver a la medida que tenían los ítems. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos la medida que tienen las variables, cada uno de los ítems. Nada, muy poco, algo, bastante y mucho. Entonces vamos a volver a esa medida transformando estos datos. Venimos a esta parte de transformar, agrupación visual, y luego selecciono la variable que voy a contrastar, que sería, pero la continua, porque es la que voy a transformar, la variable que creé anteriormente. Primero tengo que crear esta variable, después volver a transformarla, volver a crearla en categorías. Entonces, y familiares, vamos a plantearlo, damos continuar. Ahora, aquí en esta parte voy a poner el valor de 1, doy enter, y de 1 era nada, la categoría, nada, enter. El valor de 2, a este 2 le vamos a poner poco, que era la siguiente categoría. El valor de 3 era algo, enter, algo, y veamos cuál era la última. Parece que era mucho, 4 era mucho. Vamos a ver, mucho. Entonces este valor superior ya nos está cumpliendo el valor de 5, porque todo lo que está arriba de esta línea, que es 4, todo lo que está arriba de ahí considerándose como 5. 4 puntos, o sea, de 1 a 2. Está bien que es nada, sería aquí de 2 a 3, poco, de 3 a 4, algo, y de 4 a 5, mucho, y todo lo que esté entre 5. Entonces planteamos ese valor de mucho, bastante, perdón, bastante, y damos a aceptar. Bueno, pero antes tenemos que nombrar esta variable, y familiares 2 podemos llamarle, y familiares 2, que nos dice que es y familiares agrupada, o sea que ya está en este grupo de categorías. Damos a aceptar, me advierte que se va a crear una variable. Ahora, ¿cómo hacemos este contraste de hipótesis? La hipótesis es no paramétrica, claro, entonces ya no tendríamos que hacerla con Taube de Kendall. Bueno, sí podríamos plantear la correlación con Taube de Kendall, pero vamos a irnos con el estadístico chi cuadrado para mirar la asociación de estas dos variables. Nos venimos a correlaciones y a tablas de contingencia, que es la forma de llegar a obtener ese coeficiente. Vamos a plantear la hipótesis que la variable género es independiente, y definitivamente es independiente, porque ¿de qué depende que uno tenga cierto género, que sea hombre o que sea mujer la persona? No depende de nada. Entonces, lo que sí está en dependencia es esta variable y familiares, que como está agrupada, ya la podemos meter en una tabla de contingencia, ya podremos hacer este análisis de cruce de variables. Entonces exploramos un poco la tabla, generamos estos datos y nos fijamos acá. Vemos que podemos decir que a valores que en los valores bajos de nada, poco, algo, hasta algo podríamos plantearlo, que son las mujeres que tienen mayor valor, y en mucho y bastante son los hombres que tienen mayor valor. Pero ¿cómo planteamos de que sí existe alguna asociación entre estas variables? Viéndolo así por así, deberíamos de figurar un poco más esta relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para la variable independiente, que en este caso es género,
vamos a obtener los porcentajes. Venimos a casillas. Entonces recuerden, se obtiene generalmente para la variable independiente, en este caso es género. Voy a seleccionar el porcentaje y género está en columna, entonces hago el porcentaje para columna. Doy continuar y aceptar. Entonces veamos, estamos tratando de ver si hay alguna diferencia. Entonces, si existen diferencias, estamos planteando alguna asociación que existen entre esta variable y familiares y el género. Vemos que este es 5.2 y 2.7, por lo tanto sí se puede pensar de que existe diferencia significativa entre esos dos porcentajes, pero vamos a averiguarlo con el valor de chi cuadrado. Entre 24 y 32 también, ¿cuántos puntos son? Son 8 puntos de diferencia. Entonces sí, posiblemente exista alguna diferencia significativa entre estos dos. Vemos en la categoría algo 39.3 y 40.1. Es una diferencia, pero no tan grande. Entonces posiblemente no haya diferencia significativa entre este valor. Miramos luego en mucho 25 y 19. Sí hay diferencia, pero no es tan significativa. Y aquí más o menos se cumple. Miren, en el hombre es más alto, en este caso es más alto, y aquí es más bajo. Y aquí en los valores bajos es más alto, en la mujer en poco, y es más alto en la mujer y el hombre es más bajo. Pero veamos que aquí en este caso es más alto en la mujer que en el hombre, es 6.1. tal vez no hay diferencia con 5.6 y posiblemente no se esté, porque aquí se cruzan los valores. En este es más alto en el hombre, en este es más alto en la mujer, en este es más alto en la mujer, en este es más alto en el hombre y en este es más alto en la mujer. Tal vez no exista alguna diferencia o alguna asociación entre estos valores, pero vamos a comprobarlo con el valor de chi cuadrado. Venimos nuevamente a tablas de contingencia, luego entramos a estadísticos y seleccionamos chi cuadrado, luego damos a aceptar y venimos a hacer el contraste. Aquí está el valor chi cuadrado, que el programa a la vez me da otras estadísticas como la razón de verosimilitud, asociación lineal por lineal, pero el que me interesa es este chi cuadrado. Vemos que el valor de chi cuadrado simplemente me está dando un parámetro para que yo pueda ir a contrastar con una tabla, como una tabla T, una tabla F, una tabla Z, pero en este caso sería una distribución chi cuadrado. Buscarlo en un libro de estadística, un apéndice, para ver la distribución chi cuadrado con estos grados de libertad y el nivel de significancia. Pero como ya tenemos el valor de sí, que nos ayuda a decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis, entonces miramos el valor, que es 0.11, bueno, 0.104 o 0.11. ¿Qué quiere decir? Que este valor es mayor que 0.05, mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, esta hipótesis no se rechaza. ¿Y qué es lo que estamos no rechazando? La independencia, o sea que es lo mismo, estamos buscando asociación o asociación entre estas variables, pero como estamos contrastando la hipótesis nula plantea independencia. Entonces nos fijamos de que no rechazamos la hipótesis nula, con lo cual concluimos de que las variables no están asociadas, ya que hay independencia, existe independencia entre estas dos variables. Bueno, creo que con esto concluye y salimos bien con la parte del contraste de las hipótesis, porque con el chi cuadrado contrastamos la hipótesis de asociación entre las variables. Por lo tanto, si debe de existir asociación, de nuevo, si hay asociación o si existe asociación entre las variables cualitativas, que esta ya viene siendo una variable agrupada, y esta es una variable agrupada también, una variable cualitativa, una variable nominal. Entonces sí podemos, porque tenemos categorías, entonces sí podemos crear una tabla de contingencia, y partiendo de la tabla de contingencia se crea el estadístico chi cuadrado. Entonces al haber agrupado estos datos, ya podemos pasar a realizar la prueba estadística para contrastar la hipótesis de asociación entre estos datos, y nos fijamos de que no hay asociación, concluimos de que no hay asociación entre estos datos. Bueno, espero que les haya ayudado en mucho el aporte de este video, y cualquier sugerencia o cualquier duda que tengan sobre el tema, me la hacen saber.